La elección del primer papa tailandés en la historia de la Iglesia Católica marcaría un hito sin precedentes. Con menos del 1% de católicos en Tailandia, una nación predominantemente budista, su ascenso revelaría una estrategia para redirigir el centro geopolítico del Vaticano hacia Asia. Este papa tailandés, formado en monasterios budistas antes de convertirse al cristianismo, traería una visión interreligiosa única, abriendo diálogos con líderes budistas y musulmanes para enfrentar amenazas como la conversión forzada o las persecuciones en China e Indonesia. Su primer viaje oficial no sería a Roma ni a Estados Unidos, sino a Birmania, donde apoyaría secretamente a los católicos rohingya refugiados, desafiando al gobierno de Naypyidaw y generando tensiones diplomáticas con Beijing. En el Sínodo Extraordinario sobre Asia, impondría una agenda radical, priorizar la lucha contra el aborto inducido por razones económicas en Filipinas, mientras abogaría por la derogación de leyes anticlericales en Vietnam. Sin embargo, su conexión cultural más peligrosa sería con Corea del Norte, negociando discretamente con Pyongyang para permitir la construcción de iglesias subterráneas, un movimiento que provocaría críticas desde el Vaticano tradicional y presiones de Estados Unidos por violar sanciones internacionales. El reciente liderazgo del Papa tailandés en el Vaticano ha generado tanto admiración como polémica por su innovador enfoque hacia las reformas eclesiásticas. Su visión radicalmente inclusiva ha buscado transformar estructuras tradicionales, especialmente dentro de la curia romana. Este Papa ha apostado por un cambio hacia un sistema meritocrático, en donde los méritos culturales y lingüísticos adquieren más relevancia, despojando viejas prácticas que beneficiaban a los cardenales europeos, que representaban el 70% del Vaticano. Su decisión inicial, que más ha remecido a los cimientos de la Iglesia, fue derogar el decreto *vigilanti speculi*, el cual exigía que la Biblia se tradujera solo en latín o en idiomas considerados clásicos. Este cambio ha permitido que dialectos locales, como el khmer o el bermís, tengan representaciones orales, lo cual aplauden las comunidades indígenas, aunque genera preocupación en sectores conservadores liderados por el cardenal Raymond Burke. En el ámbito internacional, su intervención en conflictos ha sido audaz. Durante su visita a India, puso en marcha un diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes en la conflictiva región de Cachemira. Su propuesta de crear refugios temporales en templos compartidos, para civiles que sufran la violencia, ha sido muy bien recibida. Sin embargo, su proyecto de establecer una escuela interreligiosa en Delhi fue boicoteado por nacionalistas hindúes. En respuesta a la controversia, el Papa pronunció un sermón que resonó en todo el mundo: la fe no se gana con espadas ni leyes, sino con la compasión que une a los hermanos separados. En Filipinas, el Papa no ha temido confrontar políticas gubernamentales cuando, empleando su influencia, intercedió para detener las ejecuciones médicas de mujeres que estaban en graves condiciones por la estricta ley antiaborto. Esta acción provocó una división palpable entre los obispos locales. Mientras algunos celebraban la medida como un avance humanista, otros lo acusaban de deslealtad hacia el Evangelio. El mensaje del Papa también ha tenido repercusiones significativas en Asia Oriental. En un acto que ha generado tensiones diplomáticas, extendió una invitación a líderes de Corea del Norte para discutir sobre la libertad religiosa. En cuanto a la ecología, ha promovido una teología del ecocéntrico, fusionando enseñanzas católicas con prácticas tibetanas e hindúes, subrayando el respeto al medio ambiente. Ha ordenado a 50 nuevos obispos con especialización en ecología, principalmente en Indonesia, que sufre de constantes desastres naturales debido al cambio climático. Esta medida no ha estado exenta de críticas, especialmente desde las empresas mineras católicas de Papúa, que se sienten atacadas por los nuevos guardianes del ambiente. No obstante, su desafío más grande surgió en Japón, donde las crisis demográficas y el envejecimiento de la población han azotado las parroquias locales. Como respuesta, aprobó la incorporación de rituales shinto en ceremonias de bautismo, lo cual desató un clamor de herejía por parte de los cardenales africanos.
A pesar de las divisiones y controversias provocadas por sus decisiones, el Papa tailandés continúa su misión convencido de que la Iglesia necesita renovarse para ser un auténtico símbolo de unidad y fraternidad global. El pontificado de este Papa ha sido uno de los más controversiales y transformadores de la historia de la Iglesia Católica. Influido por sus vivencias en Asia y con una comunicación fluida en mandarín, desafió a regímenes autoritarios y buscó tender puentes entre Occidente y Oriente. Una de sus primeras acciones importantes fue en China, donde intentó liberar a los obispos católicos clandestinos arrestados por el régimen comunista. Esta valiente actuación lo enfrentó directamente con Xi Jinping, quien vio sus intervenciones como una interferencia intolerable en la política china. Como respuesta estratégica, el Papa urdió un encuentro secreto en Mongolia Exterior con líderes chinos y del Vaticano para discutir la Carta de las Conciencias, un documento delicado que clamaba respeto por los derechos religiosos, sin alterar políticas estatales. La represalia de Pekín fue bloquear todas las comunicaciones electrónicas de la Iglesia dentro del país, lo que obligó a la Iglesia Católica Oficial China a tomar distancia pública del pontífice. Por otro lado, en Corea del Norte, el Papa ideó un plan ingenioso que comenzó a mostrar excelentes resultados. Bajo el ostensible objetivo de brindar ayuda humanitaria, introdujo 20 misioneros de doble nacionalidad que crearon escuelas subterráneas en Pyongyang. Presentadas como centros culturales, estas instituciones enseñaban catequesis camuflada en metáforas budistas para evitar despertar la atención y la ira del régimen norcoreano. Sin embargo, la detención de 2 religiosos surcoreanos en 2024 por propaganda anticomercialista generó un serio conflicto diplomático que obligó al Papa a acudir al presidente Moon Jae-in en busca de apoyo, rompiendo una vez más la tradicional neutralidad del Vaticano. En el Medio Oriente, su conocimiento del budismo le permitió mediar en situaciones que parecían imposibles de resolver. En Afganistán, logró negociar con los talibanes para que permitieran el funcionamiento de escuelas católicas pakistaníes bajo una supervisión compartida, a cambio del apoyo logístico contra el ISIS-K. Como parte del acuerdo, tuvo una audiencia en Dubái con un líder talibán, donde discutieron textos religiosos en árabe clásico. El encuentro, registrado en vídeo, se volvió viral a nivel mundial, generando tanto admiración como controversia al interior de la Iglesia y en la comunidad internacional. Económicamente, sus reformas fueron contundentes y arriesgadas. Decidió eliminar las inversiones del Vaticano en empresas chinas vinculadas a la tecnología de vigilancia empleada para perseguir cristianos y redirigir los fondos hacia iniciativas de energías limpias en Vietnam e Indonesia. Este movimiento provocó una caída del 15% en los ingresos anuales del Banco Vaticano, lo que llevó al Papa a lanzar una innovadora campaña de microdonaciones bajo el lema «Un gramo de oro por la luz», incentivando a católicos de todo el mundo a enviar pequeñas donaciones virtuales. Culturalmente, su obra, Samsara y Gracia, planteó la posibilidad de una armonía entre el budismo y el cristianismo. Traducida a 120 idiomas, la obra fue vista como un acto de apertura y reconciliación, aunque no sin controversias. La Congregación para la Doctrina de la Fe expresó su preocupación afirmando que conceptos como el karma no son compatibles con la gracia divina. El Papa respondió confrontando al cardenal Luis Ladaria, defendiendo su obra como un puente espiritual. Por último, en un gesto que desafió las tradiciones más arraigadas, decidió canonizar al rey Carlos XIX de Vietnam, ejecutado en el pasado por los franceses debido a sus esfuerzos por la independencia religiosa. El Papa tailandés enfrentó resistencia externa e interna. En Roma, cardenales ultratradicionales liderados por Julián Herranz exigieron su dimisión, argumentando que su agenda desnaturalizaba la esencia católica al fusionar doctrinas con filosofías no cristianas. La crisis escaló cuando un obispo de Polonia denunció que el pontífice quería convertir a la Iglesia en una mezcla neopagana. El Papa convocó un sínodo extraordinario con 300 líderes no europeos para legitimar su modelo pastoral.
La asamblea concluyó que la diversidad es el alma de la fe, marginando a los tradicionalistas, quienes organizaron misiones paralelas en Irlanda y Austria. Un escándalo estalló en África por una propuesta para integrar ritos del Jin con la confirmación católica. Imágenes de seminaristas usando amuletos tradicionales se viralizaron, generando indignación entre organizaciones como Catholic Family News. Esto obligó a retractarse públicamente, pero el daño ya estaba hecho, afectando bautizos en Kenia y Ghana. En Latinoamérica, su influencia fue mixta. En Brasil, apoyó la causa indígena Yanomami contra la minería ilegal, causando una rebelión en el arzobispado de Sao Paulo. En México, medió entre los Zetas y el gobierno para liberar a secuestrados. Su política de microdonaciones logró recaudar $80 millones anuales, suficientes para construir hospitales en Haití y Camboya. Sin embargo, la dependencia de estas donaciones lo volvió vulnerable a ciberataques, desviando $2.30 millones. Su gestión del clima tuvo su punto álgido en 2025 con el Retiro Ecológico, en los Himalayas, donde se firmó la declaración del Noro-Drak. Sin embargo, fue acusado de hipocresía por no vetar proyectos extractivos en Canadá. Su salud comenzó a deteriorarse, obligándolo a cancelar giras en Japón e Indonesia. Trascendió que pidió a los cardenales elegir un posible sucesor, alimentando rumores sobre su dimisión anticipada. En Roma, monseñores leales al Vaticano clásico comenzaron a acumular poder. El nuevo secretario de Estado, Dermot Martín, redujo el presupuesto para proyectos asiáticos, financiando seminarios tradicionales. El Papa respondió con un gesto simbólico. Durante la Navidad de 2025, celebró una misa en el gueto judío de Roma usando vestimentas hechas por artesanas senegaleses y oraciones en árabe para honrar a migrantes sirios. Sus palabras, "La Iglesia no es un museo, sino un barco que navega hacia donde hay dolor", se convirtieron en un himno entre jóvenes católicos de Asia y África, y en un epitafio para sus críticos occidentales. En su último año como pontífice, el Papa tailandés enfrentó una batalla interna y externa que desató su legado. Tras un colapso cardíaco en Nueva Delhi, admitió públicamente su incapacidad física para continuar. "El espíritu me dio fuerzas, pero mi cuerpo ya no soporta el peso de tantos sueños". Este anuncio forzó a los cardenales a elegir un sucesor antes de lo previsto, en un cónclave dominado por tensiones raciales y geopolíticas. Entre 127 electores, solo 14 eran no europeos, una cifra simbólica que reflejaba la resistencia al cambio. Finalmente, eligieron a un nigeriano, el cardenal Emmanuel Akpobome, arzobispo de Lagos y aliado cercano del Papa tailandés. La transición fue caótica. En Corea del Norte, los misioneros subterráneos fueron expulsados tras la detención de un sacerdote nigeriano acusado de espiar para Occidente. En China, el gobierno aprovechó la incertidumbre, rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano y cerró las diócesis en Xinjiang bajo el argumento de imposición cultural extranjera. Los católicos chinos se dividieron entre los que apoyaron la línea oficial y comunidades clandestinas. En África, su herencia tuvo resultados contradictorios. En Sudán del Sur, las negociaciones de paz inspiradas en sus métodos interculturales lograron un alto al fuego entre clanes Nuer y Dinka, aunque se rompió meses después por violencias locales. En cambio, en Kenia, la iglesia tradicional rechazó el nuevo catecismo que integraba rituales Kikuyu, acusándolo de diluir la fe cristiana. Miles de fieles abandonaron las parroquias para unirse a sectas evangélicas más conservadoras. Económicamente, el Vaticano sufrió una crisis sin precedentes. Los fondos destinados a proyectos ecológicos en Latinoamérica se congelaron tras descubrirse que $50 millones fueron malversados por un clérigo brasileño aliado al Papa tailandés. La moneda vaticana, el escudo, perdió 12% de su valor frente al dólar debido a la desconfianza en las reformas financieras. Su muerte, ocurrida en un hospital romano a los 68 años, generó réplicas globales. Miles protestaron en Bangkok y Accra. Exigían que su agenda ecocéntrica continuara, mientras en Varsovia,
milicianos tradicionalistas quemaron una estatua simbólica del Papa con lemas como «La fe no es un menú». El Papa nigeriano anunció que revisaría los excesos de su antecesor. Prohibió las misas bilingües en idiomas ancestrales y ordenó que el 70% del presupuesto se destinara a Europa. Pero el daño ya estaba hecho. La Iglesia Católica contaba ahora con 1,2 millones más de fieles en Asia, un récord histórico. Mientras en Estados Unidos caía un 8% debido al rechazo hacia su multiculturalismo. En sus memorias inéditas filtradas tras su muerte, el Papa tailandés escribió: «No fui un reformista. Solo recordé que los evangelios no existen sin la tierra que los carga». Su tumba, en el cementerio de San Pedro junto a otros pontífices, tiene una inscripción en sánscrito y bambara, dos lenguas jamás usadas antes. Hoy, su figura divide teólogos, unos lo llaman el primer papa del siglo XXI, otros un ladrón de símbolos sagrados. Lo único cierto es que su papado aceleró una pregunta incómoda: ¿puede una institución milenaria renacer sin perderse a sí misma? En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.